Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de esta semana que pasó, de la Semana Santa, que sin duda es una semana de gran importancia en nuestro país, una semana de reflexión, una semana para compartir en familia, una semana para descansar. Es de gran importancia, entre otras cosas, porque, como nos lo indica el Latino Barómetro, alrededor del 98% de la población de nuestro país es creyente. De esta, el 89% es cristiana, que se divide en un 75% católica y en un 14% evangélica. En estas dos confesiones, sin importar el rito, lo que conmemoran en estos días tres elementos, tres situaciones, ¿no? La pasión, la crucifixión o muerte y la resurrección de Jesucristo. Es de gran importancia, por lo tanto, en nuestro país y tenemos que hablar de ella porque si bien algunos dicen que Dios ha vuelto a la política, y lo vemos cuando políticos sacan emblemas, se toman fotos, ¿no? Gobernantes lo mismo, sacan emblemas, se toman fotos con símbolos religiosos, etcétera, etcétera. La verdad es que Dios nunca ha abandonado la política, sino que nos encontramos en una situación de sobreexplotación del sentimiento religioso. Esa sobreexplotación se hace con un fin económico y con un fin político. Por una parte, pues ese fin económico queda en evidente cuando vemos a pastores y predicadores viviendo entre lujos, cuando sus fieles, sus seguidores, se encuentran en una situación de miseria, ¿no? Y una situación de miseria que se ha agravado mucho más en la situación de pandemia. Sin embargo, ellos se preocupan simplemente por su cartera. Lo vemos también con fines políticos partidistas, en donde se han apropiado de un discurso religioso, y un discurso religioso básicamente de odio, de exclusión y de violencia. Si seguimos las ideas de estos señores que usan, ¿no?, que juran en vano el nombre de Dios porque usan los símbolos religiosos y lo explotan con un fin individual, nos haríamos una imagen de un Dios extremadamente extraño, ¿no? Es un Dios que denunciaría y apedrearía, tiraría piedras en contra de los homosexuales y en contra de los diferentes. Un Dios que le diría al pobre: usted es pobre porque es un vago, porque no hace nada, y que para salir de la pobreza lo tiene que hacer por sí mismo. Esto es lo que ellos predican. O un Dios que más o menos fue crucificado porque pidió o porque trabajó por bajarle los impuestos a los más ricos. Este es el discurso, estas son las ideas que estos señores predican, este es más o menos el Dios que ellos invocan. Decía mi madre y mi abuela, lo recuerdo que le decían a uno de pequeño: no le haga morcillas al diablo. Y esto es, no predique una cosa y haga la contraria. Pero básicamente esto es lo que hacen estos señores. Vemos a Dios por todas partes, fotografías, ¿no?, de grandes políticos, y se pregunta uno, ¿no?, y lo vemos en emblemas, por ejemplo, en la Policía Nacional, el emblema Dios y Patria, en el Ejército, aunque el emblema es Patria, Honor y Lealtad, ellos lo complementan con estas dos frases que es fe en la causa y Dios en todas nuestras acciones. Y se pregunta uno, ¿Dios en todas nuestras acciones? ¿Dios y patria? ¿Dónde? ¿En los 40 líderes sociales asesinados en los que va corrido el año? ¿O en las 23 masacres que se han cometido en lo que va corrido el año? ¿O en los 750 líderes sociales asesinados desde el 2016? ¿O en esos 6.402 personas asesinadas más conocidas como falsos positivos? Esos señores que sacan los emblemas de Dios, que juran por Dios, etcétera, etcétera, hacen en público eso y en privado se persignan y nos llevan a esta situación de violencia, de masacre, de exclusión y de odio en el que está sumergido nuestro país. Un libro que hablaba de la Primera Guerra Mundial nos dice, Las aventuras del buen soldado Speck, nos dice: los preparativos para la matanza de gente siempre se han llevado a cabo en nombre de Dios o de algún otro hipotético ser supremo que la humanidad haya engendrado en su imaginación. Antes de cortar el cuello a un prisionero de guerra, los antiguos fenicios celebraban un solemne rito sagrado de la misma manera que unos milenios más tarde lo harían las nuevas generaciones antes de ir a la guerra y matar a sus enemigos a sablazos. Los antropófagos en las islas de Guinea y de Polinesia, antes de devorar ceremoniosamente a sus prisioneros
o a las personas inútiles como los misioneros, los explotadores, los representantes comerciales o los simples curiosos, los ofrecen a sus dioses mientras ejecutan los más variados rituales litúrgicos. Como todavía no les ha llegado la cultura de la casulla, se adornan las nalgas con coronas hechas de vistosas plumas de pájaros selváticos. En todos los países, los sacerdotes usan el crucifijo como queriendo decir: a ti solo te cortarán la cabeza, te colgarán, te estrangularán, te descargarán en tu cuerpo 15.000 voltios, pero nunca habrás sufrido tanto como este. El gran matadero que fue la guerra mundial no podía prescindir tampoco de la bendición eclesiástica. Los capellanes castrenses de todos los ejércitos rezaban y celebraban misas de campaña por la victoria del país que les procuraba el pan. Jaroslav Hasek, Las aventuras del buen soldado Švejk. Más o menos esto es lo que vemos. El uso, hacerle morcillas al diablo, el uso, la explotación de los símbolos, los signos y los emblemas religiosos para fines privados. En nombre de Dios nos han sumergido en una situación de miseria, de hambre y de violencia. Sin embargo, esa visión conservadora, extremista y violenta de la religión, ellos que han querido monopolizar este discurso, cada vez van perdiendo más espacio y afortunadamente hay organizaciones religiosas, personas religiosas que entienden la religión de forma progresista y que se enfocan realmente en las cuestiones de amor, de solidaridad, de paz, de libertad, de igualdad y de fraternidad. Esa visión que nos debe acercar más hacia el horizonte de construir y hacer de Colombia una verdadera república democrática. ¿Es esto? Un fuerte abrazo a todas y a todos.